Hace aproximadamente medio año, él llegó a este lugar. En aquel momento habían bellos pastos, extensas praderas, varias granjas y muchos campos de maíz. Él caminaba encorvado, su profunda tristeza era más que evidente. Recorrió estas tierras hasta que llegó al centro de los maizales. Fue ahí donde vio a un viejo espantapájaros, que de poco servía para ahuyentar a los Taillow. Suponemos que en ese momento se le ocurrió la idea, pues retiró aquel muñeco de paja y trapo, y subió él mismo a aquel poste y tomó su lugar. El miserable Cacturn quedó colgado de aquellos palos en forma de cruz y durmió para nunca volver a despertar. Algo extraño sucedió desde aquel primer día. Efectivamente los Taillow ya no volvieron a acercarse a la cosecha. Sin embargo, lo más inquietante tuvo lugar por la noche. Los lugareños comenzaron a reportar el avistamiento de raras sombras alrededor de los maizales. Claramente podía verse como las extrañas sombras danzaban y se contorsionaban alrededor de aquel nuevo espantapájaros. Nadie se atrevió a acercarse durante la primera noche, pero a la mañana siguiente varios granjeros nos dispusimos a ahuyentar a ese maldito Cacturn, por lo cual ingresamos al lugar armados con horcas y bieldos. Comenzamos a adentrarnos más y más, siempre en línea recta, pero por alguna extraña razón siempre salíamos por otro lado, o hacíamos círculos. Esto definitivamente nos desconcertó mucho. Pasamos todo el día intentando llegar al centro del maizal, pero parecía como si fuera un laberinto. Rápidamente nos dimos cuenta de que esto era una especie de brujería, no había otra explicación. Naturalmente sentimos miedo, pero nada se comparó con el horror que afrontamos aquella segunda noche. Todos se encerraron en sus casas, pues el espectáculo fue aterrador por decirlo menos. Aquel lúgubre Cacturn parecía brillar en el centro del maizal, pero no era así realmente. Después de un extenso análisis, nos dimos cuenta de algo. El cuerpo de aquel ser parecía estar marcado con una especie de runas, eran como tatuajes en todo su cuerpo, y eran precisamente estas runas las que emanaban luz durante la noche. Pero más preocupante aún era que las extrañas sombras que se contorsionaban bajo la luz de la luna, ahora habían llegado más allá del límite de las cosechas. Aquella noche fue espantosa. Esos extraños seres tocaban a la puerta de las casas, escalofriantes murmullos se escucharon hasta el amanecer. No eran ruidos aleatorios, eran una especie de cántico macabro. Nadie durmió, todos nos atrincheramos en nuestros hogares. A la mañana siguiente el objetivo estaba más que claro, eliminar a ese Cacturn a como diera lugar. Habíamos decidido que no volveríamos a vivir ese horror por la noche. Después de todo, teníamos que proteger a nuestras familias, así que nos dirigimos al maizal. Llevábamos machetes y demás herramientas filosas. Si la cosecha representaba un obstáculo y una defensa para aquel malévolo ser, entonces la derribaríamos todas y era necesario. Así que comenzamos, cortamos, y seguimos cortando entre todos, pero nunca pudimos avanzar ni 10 metros. ¿Qué era esta brujería? Continuamos trabajando hasta tarde sin parar, pero el resultado era siempre el mismo. Nos miramos con terror entre nosotros cuando la noche finalmente llegó. Parecía que cada vez que intentábamos deshacernos del espantapájaros, la represalia era mayor, porque aquella noche las sombras no se conformaron con asustarnos desde fuera de nuestros hogares, sino que ingresaron a nuestras casas. A aquella se le llamó la noche más larga, porque en efecto, pareció eterna, no había donde esconderse. Todo comenzó con un viento helado que se coló por debajo de las puertas, después se escucharon ruidos desde dentro de los armarios y las puertas comenzaron a azotarse. Entonces las sombras se manifestaron y empezaron a hacer de las suyas, jalaban los pies de los niños y los sacaban de sus camas arrastrando. El horror se hizo presente de forma simultánea, pues se escucharon gritos y llanto en todas las casas del pueblo. Aquellos entes espantaron a niños y adultos por igual. Las extrañas sombras estuvieron asustando a la gente hasta el amanecer. Fue horroroso. A la mañana siguiente ningún hombre del pueblo tuvo el valor para ir en busca de ese maldito Cacturn, e hicieron lo correcto, porque aquella noche los seres sombra no volvieron a salir más allá de los maizales, y así hemos tenido que vivir desde entonces. Hace más de medio año que nos asomamos a la ventana por las noches, y nos horrorizamos al ver a aquellos seres bailando y contorsionando por toda el área de las cosechas, donde desde luego, siempre en el centro se encontraba ese lúgubre espantapájaros, que brillaba a través de las runas tatuadas en su cuerpo. Es por todo lo anteriormente dicho que optamos por ir en busca de ayuda. Nuestra desesperanza nos dirigió hacia del entrenador más fuerte de todo Joen. Así es como llegamos ante ti, joven Zafire. Por favor ayúdanos, solo tú que eres la campeona de la región podrías derrotar a este macabro Pokémon.
Por supuesto que acudí en su ayuda, sin embargo, este tipo de situaciones esotéricas estaban un poco fuera de mi liga, por lo cual en busca de consejo contacté a Ruby, y como de costumbre su opinión fue de gran ayuda. En sus viajes él conoció a una chica bastante singular, la cual se especializa en las artes oscuras. Sus conocimientos y habilidades definitivamente serían necesarias para resolver esta situación. Me dijo dónde encontrarla, pero me advirtió que aún así no sería tan sencillo, por lo que me sugirió ir preparada para cualquier eventualidad. El nombre de esta extraña mujer era Valerie, algunos se referían a ella como la brujita Valerie. Así que empaqué mis cosas y me dirigí a buscarla. En mi camino encontré todo tipo de contratiempos, hasta que finalmente llegué a aquella casa a las afueras del pueblo. Lo primero que vi fue su jardín, donde un Shiftri yacía sentado en posición de meditación. Cuando él notó mi presencia se limitó a abrir uno solo de sus ojos, me miró de arriba a abajo, como si evaluara si yo ameritaba que él interrumpiera su meditación, pero al parecer no fue así, porque ni siquiera se inmutó, volvió a cerrar su ojo y solo movió su brazo para señalarme la entrada. Vaya sujeto. Cuando estuve frente a la puerta, me dispuse a tocar, sin embargo, esta se abrió justo antes de que yo pudiera hacer mi movimiento. Todo era obra de un Dusclops, el cual había ido a recibirme. Este Pokémon era más reservado, pero al menos era amable, me invitó a pasar. Para este punto era más que obvio que su ama había pronosticado mi visita, era evidente que ella ya sabía de mi arribo. De hecho, ya me esperaba en un sillón frente a la fogata, y me dijo lo siguiente: bienvenida Sapphire, toma asiento, tenemos mucho de qué charlar. Me dispuse a sentarme cuando algo me gruñó desde las sombras, volteé sorprendida, no pude evitar dar un pequeño grito debido al susto, pues escondido entre la oscuridad se encontraba un Bainet. Sin embargo Valerie me dijo esto: te pido que lo disculpes, sigue siendo bastante huraño y desconfiado. Le respondí que no había problema. En cuanto me senté, un pequeño, refinado y amigable Sableye se acercó a mí con una charola de galletas y me dio a escoger entre café o chocolate caliente. Vaya que él sí era simpático. En fin, comencé a platicar con Valerie. Ella era extraña pero de alguna forma me inspiraba cierto grado de confianza, así que le conté todo, aunque a decir verdad, siento que ella ya estaba al tanto de gran parte de la situación. Cuando terminé mi relato, ella asintió con la cabeza y me dijo: ya veo, tenemos mucho trabajo por hacer, pero primero echemos un vistazo. Ella se levantó de su lugar y comenzó a arrojar unos polvos extraños a la chimenea, mientras que al mismo tiempo murmuraba una especie de hechizo. En ese momento me acerqué, era increíble, pues unas raras imágenes comenzaron a formarse en el interior de la chimenea. En cierto punto todo fue muy claro, de algún modo, estábamos viendo escenas del pasado relacionadas con aquel Cacturne. Lo que vimos fue lo siguiente. El camino había sido bastante largo y peligroso, pues desde los límites del desierto hasta el oeste de Joven, tuvieron que recorrer un sendero lleno de contratiempos, pero finalmente habían llegado a Pueblo Pardal. Eligieron asentarse en aquel lugar por diversas razones, principalmente porque se ubicaba a las orillas de la región. Estas áreas siempre solían ser más tranquilas y menos pobladas que las atiborradas ciudades del centro, por lo cual supusieron que ahí podrían pasar más desapercibidos y vivir relativamente tranquilos. En los primeros días de Cacturne y Gardevoir en Pueblo Pardal, la singular pareja había encontrado un bello lugar para vivir. Se trataba de una cueva a las afueras del pueblo. La vista era preciosa, pues se podían apreciar bellos pastos a la derecha, un riachuelo en el centro y las últimas casas de Pardal a la izquierda. Una vez asentados, Gardevoir cuidaba celosamente de una hermosa rosa que había logrado crecer a unos cuantos metros de la entrada de la cueva. Cacturne se dio cuenta de lo mucho que su amada quería aquella flor, así que puso manos a la obra y gracias a su conexión con el mundo vegetal hizo crecer un bello jardín alrededor de aquella rosa. Gardevoir quedó encantada y le prometió a su amado que siempre cuidaría de su bello jardín y sobre todo de aquella rosa que fungía como una especie de reina en el centro de todo.
Cuando finalmente parecía que las cosas empezaban a mejorar ya que ambos habían logrado asentarse con éxito, de nuevo comenzaron los problemas, pues no contaban con la intolerancia de la gente, ya que se empezó a correr la voz acerca de la llegada de esta singular pareja, y por alguna extraña razón muchas personas del pueblo se sintieron ofendidas, ya que al parecer sus ideas eran demasiado conservadoras como para asimilar la relación de amor entre una hermosa Gardevoir de cuento de hadas y un sombrío Cacturne del desierto, en que les afectaba realmente, en nada, pero la gente suele tener ideas muy cerradas. Su indignación era tanta que desde la primera semana empezaron las hostilidades. Aquella noche un pequeño grupo de pobladores se dirigieron hacia la ruta 114 con palos y piedras, exigiendo a la desconcertada pareja que se marchara, pues su amor era impuro y ofensivo. Alegaban que su relación era blasfema y antinatural. Gardevoir se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pues no podía entender la intolerancia y rabia de la gente. Cacturne observó el desconsuelo de su amada, y se enfureció. No habían sobrevivido a un infierno en el desierto solo para ser ofendidos el día de hoy por un grupo de gente obtusa. Entonces el enojado Pokémon tipo planta, elevó sus brazos, y enseguida la tierra comenzó a temblar ligeramente. Fuertes ramas espinosas comenzaron a emerger del suelo y se entretejieron, de modo que formaron una especie de enrejado, el cual delimitó el área, impidiendo el paso de la gente. Cacturne tomó a su doncella e ingresaron a la cueva que habían elegido como su nuevo hogar. Todo esto mientras la gente vociferaba y maldecía más allá de la barrera de espinas. Aquella fue la primera semana. Días después un grupo aún más numeroso llegó al lugar, pero en esta ocasión prendieron fuego al enrejado de espinas mientras maldecían una y otra vez. Aquella fue la segunda semana. Una lluvia de piedras cayó en la entrada del hogar de la singular pareja. Un enfurecido Cacturne salió a defender su territorio, pero fue detenido por Gardevoir, quien le suplicó no caer en sus provocaciones. Ambos volvieron a la cueva, mientras la gente los seguía ofendiendo y exigiendo que se marcharan del lugar. Aquella fue la tercera semana. Todo parecía demasiado tranquilo, la luna adornaba el cielo, parecía que ya todo había terminado, pero los suspiros de alivio fueron muy precipitados, pues en completa oscuridad y de forma muy sigilosa, un Seviper ingresó a la cueva y atacó a Gardevoir mientras ella dormía. La oscuridad y los gritos conformaron una escena de horror mientras un confundido Cacturne trataba de hacer algo al respecto. Cuando finalmente pudo sujetar y apartar a la malévola serpiente, esta ya había mordido y envenenado a Gardevoir. El furioso espantapájaros azotó al Pokémon tipo veneno contra el piso, pero la víbora se incorporó y se enredó rápidamente en el cuerpo del Cacturne. Una brutal batalla tuvo lugar justo a la entrada de la cueva, donde la luz de la luna impedía que la escurridiza serpiente se ocultara cobardemente en las sombras tal y como lo hizo al principio. Entonces Cacturne presionó la cabeza de la serpiente contra el piso y con su poderoso brazo lleno de púas soltó un martillazo tan fuerte que hizo pedazos la mandíbula de Seviper, quien finalmente murió. En ese instante se escuchó una especie de sollozo procedente de los arbustos. Dos sujetos salieron huyendo mientras uno de ellos vociferaba lo siguiente: «Pagarás por eso, mataste a mi amado Pokémon». Entonces todo cobró sentido. Este había sido un ataque premeditado por los humanos. Aquella fue la cuarta semana. Los siguientes días Gardevoir sufrió de una terrible fiebre y un intenso dolor. Cacturne había pasado las noches en vela cuidándola, pero entonces alguien entró tranquilamente a su guarida. El lúgubre Pokémon de tipo planta se limitó a alzar un poco la cabeza para observar al extraño visitante. Se trataba de una Mawile, quien se quedó mirando tranquilamente a la afligida pareja por un instante y entonces se dirigió a ellos de la siguiente manera: «He venido hasta aquí por órdenes de mi ama, la bruja Tiona, cuyo nombre significa reina de las hadas, es decir, ama y señora de todos los Pokémon tipo hada, incluida tu amada Gardevoir, quien evidentemente está en grave peligro, y es responsabilidad de mi señora protegerla a cualquier costo. Por lo que ella me envió a proponerte un trato, pues las cosas se pondrán mucho peor, pero aún estás a tiempo de salvarla, así que he venido a ofrecerte que tomes su lugar. Toma el veneno que hay en su cuerpo, yo puedo hacer lo posible, ella vivirá y tú morirás en su lugar. ¿Qué dices?». El escéptico Cacturne se limitó a permanecer inmóvil y en silencio.
por lo que Maguire se retiró, no sin antes decirle lo siguiente: si cambias de opinión, solo invoca el nombre de mi ama. Aquella fue la quinta semana. El sol se ocultó y nuevamente la turba iracunda se hizo presente. Váyanse ya, es la última advertencia, gritaba la gente, pero Cacturn permanecía en silencio en el fondo de la cueva, sentado, recargado sobre la pared con Gardevoir entre sus brazos, acariciando su cabello mientras su amada hervía en fiebre. Entonces gente con antorchas escoltada por sus Pokémon entró a la cueva, dispuestos a sacarlos por medio de la fuerza. Lo siguiente que se vio fueron los cuerpos volando, pues Cacturn los sacó a golpes uno por uno. Mientras tanto afuera, encabezando a la turba iracunda se encontraba una mujer de avanzada edad, su blanco cabello y viejo bastón daban fe de ello. Aquella anciana dio una especie de señal. Entonces un poderoso Zangoose se abalanzó sobre Cacturn, clavándole sus afiladas garras en el área de los hombros. Este Pokémon era descomunalmente fuerte, pues Cacturn no pudo quitárselo de encima fácilmente, y mientras esto sucedía un enorme y pesado Lairon efectuaba el movimiento avalancha, de modo que enormes rocas fueron bloqueando poco a poco la entrada de la cueva, dejando atrapada a Gardevoir. La adrenalina se apoderó de Cacturn, quien inmediatamente noqueó a Zangoose y se dirigió a la que ahora era una inmensa pila de rocas que impedían el acceso a la cueva. Se apresuró a retirar las pesadas piedras, mientras se encontraba de espalda a la multitud, quienes murmuraban y se burlaban cruelmente de él. La vieja mujer levantó la voz y dijo sarcásticamente: que alguien le eche una mano. Inmediatamente las carcajadas de la gente se hicieron escuchar. En ese momento Lairon embistió a un Cacturn desprevenido, dejándolo severamente lastimado. Ahora el Pokémon tipo planta luchaba por ponerse de pie nuevamente, mientras la muchedumbre seguía burlándose y gritando cosas como: tú te lo buscaste, pues se te advirtió, ¿y ahora qué vas a hacer, chico rudo? Después de esto, la gente comenzó a marcharse lentamente, mientras un desdichado y malherido Cacturn, con gran dificultad trataba de mover las pesadas rocas, pero era inútil y él lo sabía. Al poco tiempo cayó fulminado por el cansancio, mientras lloraba amargamente sobre las piedras que ahora le impedían rescatar a su amada, quien además de envenenada ahora tenía el oxígeno contado. Cuando amaneció, Cacturn intentó nuevamente mover las piedras, pero fue inútil. Tumbado, herido y sin esperanza, recordó la visita de aquella Maguire, quien antes de marcharse dijo: si cambias de opinión, solo invoca el nombre de mi ama. Cacturn titubeó solo un poco. Después de todo, ya no había tiempo, pues el estado de salud de Gardevoir estaba muy comprometido, por lo que pronunció el nombre de Tiona, reina de las hadas. Unos instantes más tarde Maguire volvió a hacer acto de presencia y dijo: veo que ya lo pensaste mejor, entonces, tomarás su lugar para salvarla. Un debilitado Cacturn yacía en el suelo, mirando aún con desdén a la posible charlatana, y dijo: ¿dónde está tu ama? ¿Por qué no vino ella misma? Maguire se limitó a guardar silencio. Cacturn hizo un gesto de molestia: bien, acepto tu trato, solo sálvala por favor. Después de estas palabras, todo se puso oscuro, pues el Pokémon tipo planta se desmayó. La próxima vez que Cacturn recuperó el conocimiento, se encontraba caminando sin rumbo a través de un sendero desconocido. Runas habían sido marcadas en su cuerpo como si de tatuajes se trataran. Estos símbolos quemaban su piel, y por ratos emanaban una especie de luz. Era justo cuando esto sucedía, que Cacturn perdía de cierto modo el conocimiento, y la siguiente vez que recobraba la conciencia, se encontraba a kilómetros de distancia del último lugar en el que había estado. Su estado mental era un desastre, pero su estado de salud era aún peor. Presentaba síntomas de envenenamiento pero no moría, sentía que le faltaba el aire, pero no moría. Solo se desvanecía y cuando despertaba nuevamente, se encontraba en un lugar completamente nuevo, y así vagó sin rumbo durante semanas. Bien, el camino a seguir está bastante claro ahora, Sapphire. Primero haremos una parada en Pueblo Pardal, después nos dirigiremos hacia la ubicación actual de Cacturn. No perdamos el tiempo, pues él fue víctima de un malévolo engaño, una trampa dentro de otra trampa. ¿A qué me refiero?
Permíteme meterte en contexto. ¿Recuerdas a la mujer de avanzada edad, aquella que era la cabecilla de la turba iracunda, aquella que sembró el odio e intolerancia que desató esta desgracia? Ella es ni más ni menos que la mismísima Tiona, una hechicera tan tramposa y malévola como poderosa. Ella movió los hilos desde el principio, generando la situación que orilló a Cacturn a aceptar su malicioso trato. Ahora él está maldito y Gardevoir le pertenece a Tiona. Déjame decirte que la razón de su interés en esa Pokémon también es predecible, pues ella posee una habilidad muy particular que Tiona quiere explotar al máximo. Se trata de la habilidad oculta llamada telepatía, la cual muy pocas Gardevoir poseen. Desafortunadamente eso la convirtió en un blanco. Así que para hacerse de esa Gardevoir era necesario separarla de Cacturn, y desgraciadamente lo logró. Sin embargo, hay algo más, pues el nombre de Tiona también es una farsa. La malvada anciana es una experimentada entrenadora procedente de la región de Kanto. Su verdadero nombre es Agatha. Después de un largo viaje por fin habíamos llegado al maizal, así que le pregunté a Sapphire, ¿lo reconoces? Es él. Con un evidente semblante de tristeza ella solo asintió con la cabeza, y yo contesté, ok, entonces ayúdame a bajarlo de ahí, debemos apresurarnos, ya casi anochece. Enseguida me dirigí a Cacturn con las siguientes palabras: vamos grandulón, despierta. Sin embargo él parecía estar en una especie de trance. Dudé que siquiera fuera consciente de su situación actual, pero insistí, vamos, debes dejar de hacer esto, ya has causado mucho daño a todos a tu alrededor, venga. Cacturn, despierta por favor. Lamentablemente fue en aquel momento cuando me percaté de que las runas en su cuerpo estaban comenzando a brillar. Todo empezaría de nuevo si no hacíamos algo al respecto. Se nos acababa el tiempo, así que le pedí a Sapphire que me pasara la rosa. Le acerqué la flor al Pokémon tipo siniestro. Dime Cacturn, ¿no reconoces el aroma de esta rosa? Tuvimos que hacer una escala en el jardín de Gardevoir antes de venir aquí. Temí que necesitaría de un objeto lo suficientemente poderoso para despertarte, y que mejor que la rosa favorita de tu amada. Por favor no me obligues a hacer esto, despierta maldita sea. Me encogí de hombros al darme cuenta de que era inútil. Definitivamente no quería conjurar este hechizo, pero ya no había alternativa, así que lo llevé a cabo. La frágil rosa comenzó a sufrir cambios sustanciales. Primero empezó emanando una tenue luz, luego se endureció, los bordes finos se hicieron terriblemente filosos. La rosa había pasado de ser suave y frágil a convertirse en una especie de daga, una daga que clavé justo en el corazón de Cacturn, y grité, te ordeno que despiertes. Cacturn volvió en sí con un desgarrador grito. El dolor que se le había infringido había sido absolutamente necesario, lo juro. Clavada en su pecho había una rosa cuyo tallo era tan filoso como una daga, la cual estaba bañada en dos sustancias en específico. Se trataba de un antídoto muy poderoso, el cual iba acompañado de una pócima mística restauradora, y ambos habían sido inyectados en su sistema por medio de la rosa en su pecho. Sin embargo, lo más importante en sí era la rosa, pues aquella flor estaba íntimamente ligada a Gardevoir. Contenía gran parte de su esencia, lo cual la convertía en un objeto más que ideal para llevar a cabo el ritual con éxito. Y dicha rosa el día de hoy había sido clavada muy cerca del corazón de Cacturn. Todo era casi poético, pues solo Gardevoir habría sido capaz de despertar a su amado. La noche cayó, Sapphire y yo nos llevamos cargando al Pokémon tipo planta. Las runas en su cuerpo habían desaparecido, la maldición que Agatha había dejado caer sobre él había sido deshecha. Los seres sombra jamás volvieron a hacer acto de presencia en los maizales, pero todo había terminado. De ninguna manera
Cuando Cacturne se recuperó, fue puesto al tanto de la situación, se enteró del audaz engaño. Ahora sabía que Gardevoir yacía bajo el control de aquella malvada bruja, y por supuesto que no lo iba a permitir. Quizá Agatha era una poderosa entrenadora de élite, seguramente estaría preparada, pero Valerie también estaba formando un poderoso equipo para hacerle frente, y por supuesto que Cacturne se uniría a dicho equipo.